Hola chicos, papus. Vamos a empezar explicando rápidamente el artículo de Hit or Miss de Jones y Olken, el cual abarca el tema de los efectos de los intentos de asesinato de líderes de naciones a lo largo de la historia. La pregunta de investigación del paper es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos de los asesinatos en la evolución de las instituciones políticas y el conflicto militar desde 1875 hasta 2004? Y el marco teórico es que una característica persistente en el panorama político son los asesinatos. Ante esto, el trabajo de investigación se basa en un nuevo conjunto de datos de intentos de asesinato de todos los líderes mundiales desde 1875 hasta 2004, presentados en bases de datos como Archegos, Polity4 y correlatos de guerra. También se analizó la aleatoriedad inherente en el éxito o el fracaso de los intentos de asesinato, ya que un explosivo puede no funcionar, dejando al líder con vida, resultando en un intento de asesinato fallido. El presente trabajo utilizó a los líderes políticos mundiales como unidad de análisis y hemos recogido las tres siguientes variables. La variable continua dependiente para instituciones políticas dentro del dataset líderes que marcó de un menos 10 a 10, siendo un menos 10 un extremo autocrático y un más 10 un extremo democrático. Como segunda variable marcamos a la variable numérica continua dependiente, como la probabilidad de disminuir o aumentar la guerra. Y como tercera variable, a la variable nominal independiente, que es el resultado de un intento de asesinato, sea de éxito o fracaso. Una deuda con la sociedad más tarde. A manera de respuesta a la pregunta de investigación, se ha planteado la siguiente hipótesis. En promedio, los asesinatos exitosos hacia autócratas producen movimientos sostenidos hacia la democracia. Además, afecta la intensidad de los conflictos a pequeña escala. Esto quiere decir que los asesinatos exitosos en guerras intensas tienen más probabilidades de reducir los conflictos y en conflictos intensos puede reducir la intensidad de la misma. Bien, como ya mencionaron mis compañeros, hemos llegado a dos hipótesis. En este caso yo voy a tratar de explicar la primera hipótesis, que es la que un éxito de asesinato de líderes autócratas genera un movimiento sostenido hacia la democracia. ¿Y cómo vamos a sustentar esto? Pues bien, hemos creado una nueva base de datos en la cual contienen países solo europeos y países en los cuales solamente habían regímenes autocráticos antes del intento de asesinato. Bien, entonces nos vamos a basar en dos variables importantes para este resultado. La variable Polity After, que es el nivel de democracia después del intento de asesinato, que se encuentra en una escala de menos 10 a 10. Asimismo, utilizaremos la variable resultado EF, que cuenta con éxitos y fracasos. ¿Pero qué es un éxito y qué es un fracaso? Éxito lo estamos considerando como la muerte del líder y un fracaso lo estamos considerando cuando el líder queda en otras circunstancias, es decir, puede ser herido, puede ser ileso, puede ser hospitalizado o simplemente el complot falló. Bien, en ese sentido, lo primero que debemos hacer es describir las variables en dos grupos. Para ello hemos utilizado el comando describe. Entonces, la siguiente tabla nos arroja las tendencias de medida central de los grupos de éxito y del grupo fracaso. Como podemos ver, el grupo de éxito tiene una media de menos 3 y una mediana de menos 3.3. Y el grupo de fracaso tiene una media de menos 5.54 y una mediana de menos 6.8. Esto probablemente, esta diferencia de media y medianas probablemente se deba a valores atípicos que pueden estar afectando a la mediana. En este sentido, como esta tabla no explica muy bien los datos, hemos escogido un boxplot para que esta se pueda observar mejor. Bien, entonces el resultado del boxplot es el nivel de democracia según el resultado del asesinato en continente europeo, en el cual en el eje X se encuentra el resultado de intento de asesinato, que son éxitos y fracasos, y en el eje Y es el nivel de democracia, que va de una escala del menos 10 al 10. El menos 10 lo estamos considerando como un régimen en el cual es una máxima autocracia
y el nivel 10 lo estamos considerando como una perfecta democracia. Como podemos observar, la caja de éxito tiene una media de -3. En cambio, el gráfico de la caja de fracasos tiene una media de -6. En ese sentido, podemos decir que después de un éxito de asesinato a un líder autócrata, si bien no se ha convertido de inmediatamente a una democracia, esta se ha reducido. En cambio, el fracaso del asesinato de un líder sigue sigue manteniéndose en un régimen autocrático. Ahora bien, en lo que respecta al segundo gráfico, hemos creado una base de datos con las variables extraídas de la tabla 11 panel B del paper. Pero, ¿qué nos dicen estas variables? Según los datos de esta, el éxito de asesinato en una guerra intensa tiene un 25% de probabilidades de reducir la intensidad de la guerra. Y el fallo de un asesinato en esta misma guerra tiene como 0,06% de probabilidades de aumentar la intensidad de esta misma. Ahora bien, teniendo conocimiento de la anterior tabla explicada, procederé a explicar el gráfico que construimos a partir de esta. Podemos decir que la variable dependiente o la probabilidad de reducir o aumentar el tipo de guerra respecto de la variable independiente o el resultado final definido en el éxito o fracaso de intento de asesinato de un líder, observamos que en una guerra intensa el éxito de intento de asesinato representa un 25% de probabilidades de poder reducir la guerra, mientras que en una guerra moderada el éxito de asesinato tiene un 20% de probabilidades de aumentar la intensidad de la guerra. En ese sentido, podemos confirmar la hipótesis que inicialmente establecimos, la cual denota que los efectos de los asesinatos exitosos de los líderes políticos sobre una guerra intensa reduce las probabilidades de que éstas aumenten, mientras que el éxito de estos mismos asesinatos en guerras moderadas incrementa la posibilidad de este conflicto. Es decir, que ante la muerte de un autócrata, también perece con él la guerra. Gracias por su atención. Ok, para comprobar la hipótesis sobre los movimientos sostenidos hacia la democracia después de los intentos de asesinato a los autócratas, creamos la base de líderes, en la cual solo tomamos en cuenta a todos aquellos líderes autócratas que, independientemente de si fueron asesinados o no. Segundo, realizamos un t-test con las variables result2, la cual es el resultado del asesinato, y polity after, la cual es el nivel de democracia alcanzada después del intento de asesinato, para saber si hay alguna diferencia significativa entre las medias poblacionales de democracia alcanzada según el resultado del intento. Primero describimos las variables. Segundo, decidimos comprobar si es que las varianzas de estas eran iguales y comprobamos que sí lo son. Y por último, realizamos el t-test. Después del t-test, lo que pasó es que el resultado del p-value fue menor a 0,05, por lo cual aceptamos la hipótesis de que sí existe una diferencia significativa entre la media poblacional de democracia alcanzada después del intento de asesinato exitoso o fallido de los autócratas. Podríamos asumir que, en promedio, los asesinatos exitosos sí conducen hacia la democracia, aunque aún no sabemos si esta relación es fuerte o qué tan probable es que esto ocurra. En el gráfico de aquí podemos observar el intervalo de confianza de estas variables y a la vez que en el punto negro del gráfico, de cada parte del gráfico, está la media esperada. Repasemos. Para graficar la relación entre las variables, nosotros utilizamos un boxplot, pero este es solo descriptivo. Luego utilizamos un gráfico de barras de error, pero este solo muestra las medias de cada grupo respecto al intervalo de confianza. En ese sentido, nosotros proponemos un tercer gráfico. Este es el de la dispersión, pues nos ayudará a ver qué tan dispersos están los datos y si es que podemos proponer un modelo de regresión lineal para predecir el resultado. Entonces, el gráfico que tenemos es este. Como podemos observar, cuenta con dos líneas verticales. Esto se debe a que nuestra variable result2 es dicotómica, es decir, solo tiene dos valores, que si el líder autócrata después del intento de asesinato sigue vivo o si ha muerto. Una vez que ya contamos con este gráfico, nosotros podemos formular un modelo de regresión lineal.
Para ello contamos como variable dependiente el polity after, que es el nivel de democracia después del intento de asesinato, y como variable independiente el resultado del intento de asesinato, que es la variable dicotómica. Entonces tenemos la siguiente tabla. Para ver si nuestro modelo funciona, lo primero que tenemos que hacer es ver el p-value. Si nuestro p-value es de menos 0.05, quiere decir que nuestro modelo sí funciona. En este caso, nuestro p-value es de 0.02, es decir, nuestro modelo sí funciona. En segundo lugar, tenemos que ver el r cuadrado. El r cuadrado explica qué tanto la variable x es significante o puede explicar la variable y. En este caso es de 0.03333, que equivale a un 3%. Es decir, que es débil, pero sí puede llegar a explicarlo. Por último, tenemos que formular la ecuación. Entonces, nuestra ecuación final sería y es igual a menos 3.87 más menos 1.75 por x. Entonces, si queremos reemplazar x, lo podemos hacer igual con dos valores. X igual a 0 cuando el líder autócrata ha muerto y x igual a 1 cuando está vivo. Entonces, tenemos como resultado que menos 3.87 es cuando x es igual a 0. Es decir, que después del intento de asesinato de un líder, este muere, el promedio de nivel de democracia es de menos 3.87. En cambio, cuando nuestro x es 1, en promedio el nivel de democracia sería de menos 5.62. Esto quiere decir que si lo ponemos en una línea numérica, el menos 3.87 es mayor al menos 5.62. Por lo tanto, podemos concluir que la hipótesis que formuló el autor es verdadera y nosotros la afirmamos. Pues, después del intento de asesinato, el líder autócrata muere, se reduce el nivel de autocracia y se abre paso hacia un camino a la democracia, hacia un movimiento democrático. En ese sentido, confirmamos y reafirmamos la hipótesis del autor. Eso es todo. Muchas gracias.